también sobre lo de transportistas, si no es alarmante, ¿no? Primero lo de los obispos. Es increíble que el Estado haya claudicado, que quien nos debe dar seguridad a los ciudadanos, quien debe combatir al crimen organizado, diga que está bien que los particulares pactemos para sobrevivir con ellos. Como saben, los obispos se vieron la necesidad de llegar a un acuerdo de supervivencia. Y el presidente de la República, lejos de combatir esta actitud, esta necesidad a la que se van a orillar los obispos, dice que qué bueno que lo hagan, en lugar de decir que es una vergüenza que el Estado haya fracasado y que los particulares, sean obispos, sean empresarios, sean ciudadanos, tengan que verse orillados a negociar con sus asesinos y con sus extorsionadores. Qué vergüenza, es un Estado fallido. En este sentido, el sabor de boca, ¿cómo nos debemos sentir como ciudadanos? Con miedo, tristes, decepcionados. A ver, el Estado existe para eso, para garantizar nuestra vida y nuestra seguridad. Si el Estado ya no es capaz de garantizarnos eso, ¿dónde estamos parados? Oye, diputado, y por ejemplo, ¿el Estado está renunciando a su responsabilidad? Lo dijo claramente. Dijo, como el Estado no está pudiendo garantizar la seguridad, pues qué bueno que se pongan de acuerdo para que no los maten. Pero esa es la base de la extorsión. Por eso la gente sufre la extorsión, por miedo a que los maten y que no haya quien les garantice su seguridad. Por eso los extorsionados no denuncian. Dice, si denuncio, lejos de que el Estado me proteja, me van a matar por lengua suelta. Oye, pero por ejemplo, ¿se le podría aplicar algún tipo de responsabilidad al presidente por relegar sus funciones a que tú negocies con la delincuencia, que le des las gracias por no agredirlos? Bueno, tendría que analizarse la responsabilidad administrativa, porque aunque sea presidente de la República, está sujeto a responsabilidades administrativas. Y sí, desde luego, yo creo que ha habido muchos funcionarios públicos que han incurrido en responsabilidad administrativa. Diputado, perdón, Adelante tú. no, es que yo lo voy a cambiar el tema con los transportistas, que va ligado a Es que es extorsión, es lo mismo. que va ligado a esta exigencia de seguridad y de robo, ¿no? De extorsión también. Es robo y extorsión, o sea, los pobres transportistas tienen que pagar una cuota al crimen organizado para garantizar que no les quemen sus camiones o los dejen circular. Pero una vez que tuvieron que pagar esa cuota al crimen organizado, no los exime a que de todas formas los asalte ese mismo grupo delincuencial al que le pagaron la extorsión o cualquier otro. Pero no nomás los extorsionan, los matan. No, es que es junto con pegado. O pagas la cuota o mato a tus transportistas y te quemo y te robo la mercancía. Pero ni siquiera pagando esa extorsión tienen la seguridad de no ser asaltados o muertos sus transportistas. Diputado, ¿falla el Estado nuevamente o falla el gobierno federal, los gobiernos estatales, municipales en garantizar la seguridad? Claro que hay una falla, es una falla de todos, de la Guardia Nacional, de todos los cuerpos policíacos, de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías locales. La verdad es sistémico. Pero en este caso el que falla es el presidente, porque finalmente él se asume como el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas pues no tienen ni armas para enfrentar. Bueno, y tratándose de delincuencia organizada, que esto es delincuencia organizada, estamos hablando que le compete a la Federación, tanto a la Guardia Nacional como a la Fiscalía General de la República. En este escenario, ¿cómo prevén las elecciones? Mira, van a ser unas elecciones donde el crimen organizado va a actuar. En algunos lados inhibiendo el voto, en otros lados participando activamente. Ya lo vimos en el caso de la elección de Tamaulipas, donde quedó acreditado que en ciertos municipios actúa el crimen organizado. A quien le corresponde garantizar la seguridad de las elecciones es al gobierno. El INE puede señalar puntos rojos, pero el INE no tiene fuerza pública. Le corresponde al Ejecutivo garantizar la seguridad de las elecciones. ¿Será una narcoelección? Será una narcoelección en varios municipios, porque ya fue una narcoelección en algunos. Recordemos la elección de Tamaulipas, que se señaló la causal genérica, es decir, violaciones graves, plenamente acreditadas, que afectaron el resultado de la elección. No se cayó la elección de Tamaulipas, no porque no se hubiera acreditado la intervención del crimen organizado, sino porque lo que dijo el Tribunal Electoral en su momento es que no se acreditó que fuera generalizado y que trascendiera el resultado de la elección, pero se acreditó que existió y va a volver a ocurrir desgraciadamente. En este caso, ¿cómo hacerlo cuando son parte de las autoridades del crimen organizado? Porque sabe que hay muchos alcaldes y gobernadores que pues están aliados con el crimen. ¿Cómo tienen que negociar ellos a título personal?
No, por eso debe intervenir la federación y por eso tenemos una federación. Desgraciadamente quedan pocos municipios de menos de 100,000 habitantes en donde no hay un miembro del crimen organizado dentro del gobierno, porque se los impone. Bueno, al presidente lo acusan de narcolección. Pero miren, si el presidente de la República voluntariamente se agacha ante ellos, ¿qué podemos esperar de alcaldes, pequeños alcaldes sin poder, contra el poder de fuego del crimen organizado? Diputada, y en ese contexto, ¿qué le parece el hecho de que los obispos de Guerrero hayan buscado a los jefes del narco para pedirles una tregua a la violencia y que el presidente López Obrador avale esta acción? Que el presidente de la República claudicó en su responsabilidad, el Estado mexicano claudicó, y la señal es, sálvese quien pueda, haz lo que tengas que hacer para sobrevivir frente a los delincuentes que te amenazan con matarte. Diputado, también le quiero preguntar, ¿ya le estaríamos dando sepultura a la reforma de las 40 horas? Porque se van a los foros nacionales, pero pues se supone que ustedes ya tenían una mesa y parece que no avanza. Sí, pues mira, yo el día de ayer platicaba, precisamente me la encontré saliendo con la diputada proponente, y hay que buscar el mecanismo para lograrlo. La diputada me comentaba que ella está dispuesta a que negociemos un transitorio que permita la entrada en vigor y en eso estamos, pero sigue el tema vivo, ¿eh? ¿Y aquí qué pasó con lo importante de la sesión que tuvieron? No, pues a ver, ya no continuaron las mesas, no nos pusimos de acuerdo en los horarios todas las partes, pero a ver, aparentemente sí existe voluntad política, por lo menos de la diputada iniciante y de nuestro grupo parlamentario, que yo puedo hablar por parte de Acción Nacional. No sé qué otras fuerzas o demás estén parando el tema, porque parece que sí, lo que tenía atorado el tema era el transitorio, que no podía entrar en vigor de sopetón, porque se requieren hacer adecuaciones a los turnos y a la contratación de personal. Pero ya cediéndose en eso, que parece que ya hay un punto en que se cedió en eso, pues sí debería salir. Gracias.